Bienvenidos al canal. En nuestra vida diaria es muy importante tener en cuenta el sentido espacial con el conocimiento del plano, los cuerpos geométricos, manejar conceptos y relaciones geométricas. En el día a día se emplea en colocar una lámpara en una habitación, al imaginar la casa de nuestros sueños. En un plano es muy importante las áreas sombreadas y perímetros en cualquier examen de admisión, un examen de concurso para un centro de educación superior. Por eso es muy importante el presente video. A continuación les presento las fórmulas para hallar la área de los triángulos. El área del triángulo en general es base por altura sobre 2. Cuando tenemos un triángulo obtusángulo, como en este caso, la altura está hacia afuera y se forma a partir de una proyección de la base, formando un ángulo de 90 grados. Pero la fórmula es la misma, base por altura sobre 2. En este caso tenemos un triángulo rectángulo, también es base por altura sobre 2, pero en este caso va a coincidir que la altura es un cateto y la base es el otro cateto. Entonces es el producto de los catetos divididos entre 2. Cuando se conocen los tres lados, pero no se conocen ni los ángulos ni otro dato, se puede hallar mediante la fórmula del semiperímetro. El perímetro es A más B más C. El semiperímetro viene a ser A más B más C sobre 2. Entonces el área es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Tenemos también para un triángulo equilátero que la fórmula principal es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Pero también hay una fórmula muy utilizada que el área es igual a la altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. Vamos con más fórmulas de las áreas del triángulo. Tenemos en este caso una circunferencia inscrita en un triángulo y el radio de la circunferencia le vamos a llamar inradio porque está internamente. La área va a ser igual al semiperímetro por el inradio. Cuando sucede al contrario, que la circunferencia está hacia afuera, o sea, está circunscrita, o que el triángulo está inscrito en la circunferencia, el área es igual al producto de los lados sobre 4 veces el circunradio. Como el radio está hacia afuera, se le llama circunradio. Lo vamos a reemplazar como R mayúscula. Tenemos un caso donde tenemos un triángulo, rectángulo y una circunferencia inscrita, y un punto de tangencia que divide esa hipotenusa en dos partes, una que es n y la otra que es m. El área viene a ser la multiplicación de esas dos partes, de m por n. El área de un triángulo es el cuádruplo del área del triángulo formado al unir los puntos medios de dos lados. Eso se produce cuando tenemos una figura como la que estamos ahí presentando, ABC, el triángulo general, y tenemos el PQ, que son puntos medios de los lados, entonces se divide en dos partes. En la parte inferior tenemos un trapecio que es equivalente a 3 veces el área, y en la parte superior un triángulo que es equivalente a una vez. Eso quiere decir que el área del triángulo ABC es igual a 4 veces el área del triángulo pequeño. Tenemos también un caso donde tenemos un triángulo cualquiera y ha dibujado las tres medianas. Al dibujarse las tres medianas y obtener el baricentro, se divide en 6 triángulos iguales en lo referente a su área. Entonces el área de cualquiera de uno de los triángulos es igual al área del triángulo total dividido entre 6. Los lados de un triángulo miden 13 metros, 14 metros y 15 metros. Calcular el área de dicho triángulo. Para eso vamos a hacer una gráfica. Vamos a ubicar los valores. (13, 14 y 15). Hallamos el perímetro, que viene a ser la suma de los lados. Luego hacemos el semiperímetro, que es el perímetro entre 2, nos sale 42 entre 2, que significa 21 metros. Vamos a hallar el área. El área viene a ser la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos el siguiente lado, y por el semiperímetro menos el tercer lado. Ahí reemplazamos los valores que nos salen. La raíz cuadrada de 21 por 21 menos 13 por 21 menos 14
por 21 menos 15. Y le sacamos la raíz cuadrada. Lo expresamos en una forma que le podamos sacar fácilmente la raíz cuadrada. 21 lo ponemos como 7 por 3. 21 menos 13 nos sale 8, que lo vamos a poner 4 por 2. 21 menos 14 lo ponemos como 7. 21 menos 15 nos sale 6, que lo vamos a poner como 3 por 2. Ahora sí podemos tener una expresión que es fácil de sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 7 por 7 nos sale 7. Raíz cuadrada de 3 por 3 nos sale 3. Raíz cuadrada de 4 por 2 y por 2 nos sale simplemente 4. Entonces esto nos sale 84 metros cuadrados. Vamos a resolver el siguiente problema. Los lados de un triángulo miden 3 metros, 3 metros y 4 metros. Calcular la longitud del circunradio. Para eso hacemos una gráfica. Lo que queremos hallar es el R mayúscula. Teniendo en cuenta la fórmula del área en función del circunradio, sabemos que el área es igual al producto de los lados sobre 4 veces el circunradio. Para eso nosotros necesitamos saber cuánto vale el área. Lo vamos a hallar por la fórmula del semiperímetro. El perímetro va a ser la suma de todos los lados, entonces nos sale 10 metros. El semiperímetro nos sale 5 metros. Entonces, el área va a ser igual al 5 por 5 menos 3 por 5 menos 3 nuevamente y por 5 menos 4. Resolviendo esto nos sale raíz cuadrada de 5 por 2 nuevamente y por 1. En otras palabras nos sale que es 2 por la raíz cuadrada de 5. Eso sería el área. Metros cuadrados. Entonces, reemplazando la fórmula que está en el lado derecho superior, tenemos que 2 raíz de 5 es igual al producto de los lados, que sería 3 por 3 y por 4, sobre 4 veces el circunradio. Acá nosotros vamos a simplificar el 4 con el 4 y vamos a tener el R es igual a 9 sobre 2 raíz de 5. En este caso lo vamos a racionalizar. Para eso lo multiplicamos por raíz de 5 y lo dividimos entre raíz de 5. Y nos sale 9 raíz de 5 sobre raíz de 5 por raíz de 5 nos sale raíz de 25, que sería 5 por 2, 10. Entonces nos sale 9 raíz cuadrada de 5 sobre 10 metros. Hallar el área del triángulo. Nos dan un triángulo rectángulo con sus catetos, que son 2x más 2, 5x más 4 y su hipotenusa, que es 6x más 2. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es 6x más 2, lo vamos a elevar al cuadrado, y eso va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Además, cuando tenemos un binomio al cuadrado, tenemos que aplicar la fórmula a más menos b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble, más menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En este caso tenemos 6x más 2 al cuadrado. Sería el 6x va a reemplazar al a y el 2 reemplazaría el b. 6x al cuadrado nos sale 36x cuadrado. Más el doble del primero por el segundo, 2 por 6, 12 por 2, 24x. Más el segundo al cuadrado, que sería 4. En el segundo miembro hacemos en forma similar.
El 2x va a reemplazar al a y el 2 va a reemplazar al b. Sería 4x cuadrado. Más el doble del primero por segundo. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8x. Más el segundo al cuadrado, que sería 4. Luego tenemos el 5x más 4 con la misma fórmula, que sería 25x cuadrado. Más 2 por 5, 10 por 4, 40x. Más 16. Vamos a reducir términos semejantes. Tendríamos 36x cuadrado menos 4, nos sale 32x cuadrado. 32 menos 25 nos sale 7x cuadrado. Luego tenemos 24 menos 8, nos sale 16. 16 menos 40, nos sale menos 24. X. Luego tenemos el 4 con el 4 que se van a eliminar y el 16 que está sumando que pasa a restar. Y lo igualamos a 0. Acá vamos a aplicar la factorización. 7x por x para que nos salga 7x al cuadrado. 16. Vamos a poner 4 y 4. Menos el segundo y más el primero. Comprobando. En aspa tenemos x por 4 que nos sale 4x. Y tenemos 7x por menos 4 que nos sale menos 28x. Efectuando la sumatoria nos sale menos 24x y queda comprobado. Por lo tanto, los factores van a ser 7x más 4, el primer factor, y el otro factor es x menos 4 igual a 0. De donde vamos a tomar el valor positivo. Entonces vamos a tomar que x es igual a 4. Como nos piden el área, vamos a reemplazarlo en los catetos. Y tenemos 5 por 4, 20, más 4, 24. Entonces un cateto nos sale 24. El otro cateto nos sale 4 por 2, 8 más 2, 10. Recordemos que el área de un triángulo rectángulo es la multiplicación de los dos catetos divididos entre 2. Y eso nos sale 24 por 10 nos sale 240 entre 2, nos sale 120 metros cuadrados. En este caso, podríamos decir que vamos a trabajar solamente con unidades cuadradas porque no nos especifican. Área de los cuadriláteros. El área del cuadrado. Su característica es que todos los lados valen lo mismo y sus ángulos son de 90 grados. Y tiene dos diagonales que también tienen igual medida. Y su área es lado al cuadrado. Tenemos el rectángulo, donde tenemos que el área es base por altura. Tenemos el trapecio, donde la área es la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Recordemos que en este caso las bases son B y A, y su característica es que son paralelas. Tenemos el paralelogramo. Tenemos que el área es base por altura. El rombo. El área es la multiplicación de las dos diagonales, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Hallar el perímetro y el área de la siguiente figura. En primera instancia lo que vamos a hacer nosotros es vamos a dibujar la misma figura pero con todas las medidas que nos van a facilitar la solución de nuestro problema. Entonces ahí podemos apreciar con facilidad que esta medida, por ejemplo, vale 42 metros. La medida de acá sale 26 metros.
Cuando me piden el perímetro, recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados, entonces voy a sumar 31 más 42 más 26 más 49 más 40 más 54 más 35 y más 37. Y eso me sale 314 metros. Cuando me piden el área, lo vamos a dibujar en una forma que nos ayude entonces. Así como la figura que está acá a la derecha. Y vamos a ver que tenemos tres áreas. Tenemos la área 1, la área 2, que es bastante delgada, y el área 3. El área 1 para nosotros, entonces va a ser base por altura, 37 por 31. Que nos sale 1147 metros cuadrados. El área 2, que tiene 5, por la altura, que es 66, eso nos sale 330 metros cuadrados. Y tenemos la área 3, que es la multiplicación de 54, en este caso sería 49. Vamos a multiplicar 49 por 40. Y eso nos sale 1960. Entonces el área total viene a ser la suma de las tres áreas, que es 3427 metros cuadrados. El área sombreada, si ABCD es un cuadrado del lado 8 metros. Entonces tenemos una figura como la que presentamos ahí, un poco caprichosa. En este caso vamos a trasladar en forma conveniente y vamos a dibujar. Y nos damos cuenta que se fue a formar un cuadrado, se va a completar el cuadrado ABCD. Y por dato nos dicen que el cuadrado tiene del lado 8 metros. Entonces el área sombreada en este caso va a ser lado al cuadrado, que significaría 8 al cuadrado, que es 64 metros cuadrados. Una parcela tiene la forma que aparece en la imagen. Si se pone pasto exceptuando en el lugar de la piscina cuadrada, ¿cuántos metros de pasto se necesitarán? Entonces vamos a hallar la área que estaba con verde y lo vamos a hacer como si fuera un área total, y a esa área le vamos a restar el área del cuadrado que es de la piscina. También lo vamos a dividir en áreas, convenientemente para que nos permita a nosotros resolver eso. Entonces tenemos acá, a esto lo vamos a llamar área 1, a esto lo llamamos área 2, área 3, y la suma de todas las áreas sería la solución total. Pero el área 1, vamos a hallar el área de ese rectángulo, que sería 14 por 10.
y tenemos que restar el área del cuadrado, que sería 7 al cuadrado. Entonces el área 1 nos sale 140 menos 49. El área 1 nos sale 91 metros cuadrados. El área 2 es el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado, que en este caso sería 100 metros cuadrados. El área 3 es el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2. La base sería 10, la altura es 14 sobre 2. Entonces el área 3 nos sale 70 metros cuadrados. El área entonces que nos están pidiendo del pasto, que es el área sombreada de verde, en este caso va a ser la suma de las tres áreas y nos sale 261 metros cuadrados. En la figura adjunta se tiene un cuadrado girado de lado 8 centímetros. Se pide hallar el área del cuadrado del centro de la figura. Nosotros lo vamos a trasladar convenientemente y nos damos cuenta de lo siguiente. Esto se traslada acá. Esta parte de acá, este triángulo lo trasladamos acá. Este triángulo lo trasladamos acá. Y el último lo trasladamos y lo ponemos ahí. Entonces tenemos 5 triángulos que tienen igual medida. Si el lado del cuadrado vale 8, el área total entonces vale 8 al cuadrado. Como me piden el área sombreada, va a ser la quinta parte. Va a ser 64 entre 5 centímetros cuadrados. ABCD es un cuadrado de 20 unidades cuadradas de área. Hallar el área de la región sombreada. Para referencia nosotros vamos a hacer unas líneas auxiliares y vamos a hacer unos trazos. Entonces nos damos cuenta que tenemos una figura parecida a la anterior que habíamos usado en el problema anterior, y la parte que estaba con marrón ahora la hemos colocado con verde y es equivalente a decir 11 áreas. Entonces lo vamos a llamar 11S. 11 respecto al total, que serían 20. Y me dice que el área del cuadrado es de 20 unidades. O sea, respecto de 20. Por lo tanto, tenemos 11 unidades cuadradas. Hallar el área sombreada en el cuadrado del lado 12 centímetros. En este caso nos dan una área sombreada y nosotros queremos ver cuál es su equivalencia. Para eso nosotros trazamos un cuadrado pequeño equivalente al cuadrado grande, en el que tomamos en cuenta 12 zonas. Y la parte que está sombreada es 1 sobre 12.
del área total, que sería 12 al cuadrado. Entonces, la área sombreada nos sale 12 unidades cuadradas. En este caso sería 12 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es algo equivalente a lo que nosotros tendríamos con todo el cuadrado. Pues sería 4 de 48 por 12 al cuadrado, que nos sale lo mismo. A continuación vamos a ver un teorema muy interesante que es el teorema de Pick. Es una fórmula que nos permite obtener el área de un polígono simple, que no tiene agujeros ni intersecciones de sus lados. Otra de sus exigencias es que las coordenadas de los puntos donde se traza el polígono sean enteras, es decir, son puntos enteros, es decir, en una malla reticular cuadrada. Sea un polígono simple cuyos vértices son puntos enteros, si B es el número de puntos enteros en el borde y es el número de puntos enteros en el interior del polígono, entonces el área del polígono se puede calcular de la fórmula A igual a B medios más I menos 1. Vamos a trabajar con estos dos polígonos y vamos a encontrar su área. En el polígono de la izquierda tenemos que el área es igual a B, que significa el número de puntos enteros en el borde, que nosotros contabilizamos como 12, están con azul, entre 2 nos dice la fórmula, más los interiores, que sería 13, menos 1. Entonces el área nos sale 18 unidades cuadradas. En el polígono de la derecha tenemos lo siguiente, que el área es igual a B, que es el número de puntos enteros en el borde, que está con azul, sería en este caso 10, sobre 2, más los que tenemos internamente, que están con rojo, que son 4, menos 1. Entonces el área nos sale 8 unidades cuadradas. Área de regiones circulares. Tenemos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Área del semicírculo, pi por radio al cuadrado sobre 2. Área del sector circular, que es pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360 grados. La corona circular, donde tenemos un radio mayor R y un radio menor R minúscula. El área de la corona circular es igual a pi por R al cuadrado menos R al cuadrado minúscula. Tenemos las lunuras de Hipócrates, donde el área del triángulo ABC es igual a S1 más S2, la área que se ha formado S1 y S2. Vamos a hallar entonces el área de la región de color violeta de la siguiente figura, inscrita en un cuadrado de lado 6 kilómetros, para lo cual vamos a tomar como referencia el radio general, que sería el más grande, en este caso 3 kilómetros, y el radio de un círculo pequeño, que significaría 1 kilómetro. Entonces el área sombreada que nos están pidiendo va a ser el área del círculo grande menos 5 veces el área de los círculos pequeños. El área del círculo grande significa pi por el radio, que es 3 al cuadrado. El área de los círculos pequeños sería pi por el radio, que sería 1 al cuadrado. Entonces tendríamos 9pi menos 5pi, que significa 4pi kilómetros cuadrados.
ABCD es un cuadrado de 4 metros de lado y O es el centro. Entonces el área de la región sombreada es, tenemos una figura que está sombreada, en la cual nosotros vamos a trazar líneas y vamos a trasladar de la siguiente forma. Tenemos la área S, que la vamos a trasladar, luego de dibujar una diagonal, y luego la área M también la vamos a trasladar, obteniendo hacia el final la cuarta parte de un cuadrado. Entonces, vemos que el área del cuadrado es lado al cuadrado y el lado vale 4, entonces sería 4 al cuadrado. Entonces el área nos saldría 4 metros cuadrados. Si ABCD es un cuadrado de 4 metros de lado y además M y N son puntos medios, calcular el área de la región sombreada. En este caso vamos a dimensionar con los datos que tenemos y tenemos ahí esas medidas. Tenemos dos triángulos, la cuarta parte de un círculo y una figura sombreada que nos piden calcular. Entonces, como tiene una figura caprichosa, la forma, lo que tenemos que hacer es, mejor nosotros vamos a hallarlo por resta de áreas. Eso quiere decir que acá le vamos a llamar área 1, área 2 y área 3. Y el área sombreada viene a ser la área total menos el área 1, menos el área 2, menos el área 3. El área sombreada entonces viene a ser el lado que es 4, sería 4 al cuadrado porque es un cuadrado, menos el área 1 que sería un triángulo que sería 4 por 2 sobre 2, menos el área 2 que sería la cuarta parte de un círculo que sería pi por radio al cuadrado sobre 4, menos el área 3 que sería 4 por 2 sobre 2, y entonces tenemos que el área sombreada es 16 menos 4 menos pi y menos 4. Entonces nos sale 8 menos pi metros cuadrados. Hallar el área sombreada si ABCD es un cuadrado de 6 metros de lado. En este caso nosotros vamos a trazar líneas y vamos a dimensionar, de tal forma que podamos nosotros trasladar la zona S, la vamos a trasladar, y la zona M. Al hacer eso nosotros vamos a tener la mitad de un cuadrado, que es la región sombreada. Entonces el área sombreada va a ser 6 al cuadrado sobre 2, que quiere decir 18 metros cuadrados. Vamos a continuación a hallar el área sombreada, en este caso de color amarillo. Para eso nosotros vamos a hacerlo por una resta de áreas. El área general, el área del círculo general, en este caso es pi por el radio que es 6 al cuadrado, entonces nos sale 36 pi. El área del círculo azul sería pi por 3 al cuadrado, que sería 9 pi. El área del círculo rojo sería pi por radio al cuadrado, que significa 4 pi. Entonces el área sombreada
va a ser el área total, que sería 36pi, menos el área que está con azul, que es 9pi, menos el área que está con rojo, que significa 4pi. Entonces el área sombreada es 23pi unidades cuadradas. Hallar el área de la región sombreada a partir de la figura del cuadrado del lado L. Para eso nosotros vamos a trazar líneas que nos ayuden a hallar el área sombreada. Y tenemos una área que se ha formado como esta, que la podemos tener a partir de la mitad de un círculo, restando la área del triángulo. El círculo tendríamos pi por radio al cuadrado, en este caso sería L medios, al cuadrado como está la mitad, entonces sobre 2, menos la área del triángulo, la base sería L, por la altura que sería L sobre 2, todo esto sobre 2, donde tenemos que pi, L al cuadrado es L al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y sobre 2 entonces acá es sobre 8, menos L cuadrado sobre 4. Sacando mínimo, tenemos que el mínimo es 8, y tenemos 8 entre 8 a 1 por pi L cuadrado, menos 8 entre 4, 2 por L cuadrado, sale 2L cuadrado. Y acá nosotros vamos a tener dos zonas sombreadas. Pero en total son 8, entonces nos faltaría multiplicarlo por 4. Quiere decir que el área sombreada es 4, que multiplica a pi L cuadrado menos 2L cuadrado sobre 8. Simplificando y factorizando, nos sale que el área sombreada es L cuadrado, que multiplica pi menos 2 sobre 2 unidades cuadradas. Hallar el área sombreada en la siguiente figura. Para eso nosotros vamos a hacer unos trazos adecuados que nos ayuden a resolver el problema. Y nos damos cuenta que esta zona de la parte inferior la podemos trasladar y poner ahí. Y esta zona la podemos poner acá. Entonces al final se tiene la mitad de un círculo. Tenemos que hay dos círculos con radio 4. Entonces el círculo general tenemos acá 4, 4, acá nuevamente 4 y acá el último también 4. Entonces el círculo general tiene un radio de 8. Entonces el área sombreada es pi por 8 al cuadrado sobre 2. ¿Qué significa? 32 pi centímetros cuadrados. La altura es 90 centímetros y su lado mide 37 centímetros. Para eso nosotros necesitamos poner las medidas. Y nos dice que la altura es 90 centímetros. Y el lado es 37 centímetros.
Recordemos que el área de un polígono regular la hallamos mediante la fórmula del perímetro por el apotema sobre 2. Recordemos que el apotema es la distancia que hay desde el centro hacia uno de los lados, a la mitad de uno de los lados, perpendicularmente. Entonces acá nos damos cuenta que el apotema es 45 centímetros. Y el perímetro viene a ser la suma de los lados, o sea 37, como en este caso tenemos un octógono, por 8, por el apotema que sería la mitad de la altura, que sería en este caso 45, sobre 2. Entonces el área, simplificando y multiplicando, nos sale 6.660 centímetros cuadrados. Hallar el área sombreada si ABCD es un cuadrado de 4 metros de lado. En esta figura nosotros tenemos que hacerlo algunos trazos para poder dimensionarlo y resolverlo. Entonces tenemos como dato que el lado vale 4, nos sale que el radio del círculo grande es 2. El radio del círculo pequeño no se conoce, le ponemos R. En ese punto de tangencia y de centro a centro se ha formado la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo valor es R más 2, un cateto que es 4 menos R y el otro cateto que es 2. Con eso utilizamos un triángulo rectángulo para hallar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice entonces que la hipotenusa, que es R más 2 al cuadrado, es igual a un cateto que es 4 menos R al cuadrado más el otro cateto que es 2 al cuadrado. Entonces la fórmula del binomio tenemos el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo que sería 4R más el segundo al cuadrado que sería 4. En el otro tenemos el primero al cuadrado que sería 16, el doble del primero por el segundo con menos, más el segundo al cuadrado más 4. Entonces R cuadrado, ambos miembros se van a simplificar, porque cuando pasa de miembro, pasa con signo cambiado. El menos 8R pasa al otro miembro como más 8, y más 4 sería 12R. El 4 que está a ambos miembros se van a simplificar, y tenemos que es igual a 16, de donde tenemos que R es igual a 16 sobre 12, que podemos simplificarlo. Cuarta nos sale 4 y cuarta 3, quiere decir que el radio vale 4 tercios del círculo pequeño. Entonces el área sombreada viene a ser la cuarta parte del círculo grande, cuyo radio es 4, que sería pi por 4 al cuadrado sobre 4 menos la mitad de un círculo mediano que el radio es 2, sería pi por 2 al cuadrado sobre 2 menos el otro círculo más pequeño que es la mitad también, pi por 4 tercios al cuadrado sobre 2, de donde tenemos que el área sombreada es igual a 4 al cuadrado es 16, entre 4 sale 4pi, menos 2 al cuadrado sale 4, entre 2 sale 2pi, menos 16 novenos, entre 2 nos sale 16 sobre 18, y lo podemos simplificar mitad, mitad, y sería 8 novenos, y 4 menos 2 sale 2, entonces el área sombreada sacando mínimo sería 9 entre 1 a 9 por 2, sería 18pi, menos 9 entre 9 sería 1 por 8, 8pi, entonces nos sale 18 menos 8 nos sale 10pi sobre 9 metros cuadrados.
Hallar el área sombreada de la figura adjunta. Al observar la figura nosotros nos damos cuenta que podemos hallarla como si fuera la resta de la mitad de un círculo de radio 3. Entonces sería pi por 3 al cuadrado sobre 2 menos dos sectores circulares, pero que al mismo tiempo cada sector está restado a una partecita. El sector circular que está en blanco, pensando por un momento que estuviera completo, sería pi por el radio, que es 3 al cuadrado, por el ángulo alfa, que en este caso es 36 sobre 360. ¿Por qué es 36? Porque es alfa más alfa más alfa más alfa es igual a 180. Entonces nos sale 5 alfa es igual a 180, donde alfa es igual a 36. A eso le vamos a restar el pequeño sector circular que tiene radio 0,5 por el ángulo, que es el mismo, sobre 360. Simplificamos convenientemente y vamos desarrollando, y nos sale que el área sombreada es igual a 9 pi medios menos el 2, el pi lo podemos factorizar al inicio, entonces nos queda 9 sobre 10, 0,5 al cuadrado es como si fuera un medio al cuadrado, entonces nos queda un cuarto por 1 sobre 10, factorizando el 10, entonces nos va a quedar 9 pi medios menos 2 pi sobre 10 que le restan de 9 menos un cuarto, que resolviendo nos queda 9 pi medios, simplificando, menos pi sobre 5, desarrollando 9 por 4, 36, menos 1, 35 cuartos, simplificando quinta, 1, quinta, 7, acá sacando mínimo y resolviendo, tenemos que el mínimo es 4, entre 2 sale 2 por 9, 18 pi, 4 entre 4 sale 1 por 7 pi, 7 pi, entonces sale 11 pi sobre 4 centímetros cuadrados. Hallar el área y el perímetro de la siguiente figura. Nos dan una figura con una línea punteada, que eso nos ayuda a darnos cuenta de que se trata de un triángulo rectángulo y dos semicírculos. Entonces necesitamos algunos datos, como por ejemplo el valor de x. Como es un triángulo rectángulo, lo vamos a resolver por el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces nos sale 676 es igual a x al cuadrado más 100.
El 100 que está sumando pasa a restar, entonces tenemos 676 menos 100 es 576. Igual a x al cuadrado. La potencia pasa como raíz, entonces tenemos raíz cuadrada de 576. Es una ecuación cuadrática con dos raíces, pero en este caso tiene sentido el valor positivo, porque es una longitud. Entonces el valor de x nos sale 24 decímetros. Con eso nosotros podemos hallar el perímetro. El perímetro va a ser 26 más la longitud de la circunferencia pequeña, que va a ser 2pi, por el radio, que es 5, pero como es la mitad, entonces sobre 2, más la circunferencia del círculo pequeño, perdón, el grande, sería 2pi por el radio, que nos ha salido 12, sobre 2, de donde obtenemos, simplificando y sumando, tenemos que es 26 más 17pi decímetros. Para hallar el área, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El área del semicírculo pequeño, que va a ser pi por radio al cuadrado, que sería por 5 al cuadrado, sobre 2, más el área del círculo mayor, que va a ser pi por 12 al cuadrado, sobre 2, más el área del triángulo rectángulo, que es la multiplicación de los dos catetos, sobre 2, que sería 24 por 10 sobre 2. Entonces tenemos que el área es 25 pi medios más 144 pi medios más, simplificando, 24 entre 2 nos sale a 12 por 10, 120. Entonces nos queda que el área es 169 sobre 2 pi más 120 decímetros cuadrados. Dado un cuadrado de 4 metros de lado, el área de la región sombreada es. Para eso nosotros vamos a dibujar una línea auxiliar que pase por el centro de la cuarta parte del círculo grande y por la mitad del círculo pequeño, tomando como referencia el punto de tangencia. Y se dibuja un triángulo rectángulo, donde un cateto vale 4, el otro cateto vale 4 menos r, y la hipotenusa vale 4 más r. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aplicamos la fórmula del binomio a más menos b al cuadrado, que significa el primero al cuadrado, más menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El 4 va a reemplazar al a y el r va a reemplazar al b. Entonces tendríamos 4 al cuadrado, que significa 16, más el doble del primero por segundo, sería 8r, más el segundo al cuadrado, que sería r cuadrado. Nuevamente el binomio al cuadrado, pero con signo negativo. Primero al cuadrado sería 16, menos el doble del primero por segundo, sería menos 8r, más r cuadrado, y más 16.
16 ambos miembros se pueden eliminar. R cuadrado, ambos miembros también se eliminan porque cuando cambia de miembros, cambia con signo contrario. Entonces tenemos 8R. Más 8R sería 16R, que sería igual a 16, donde tenemos que el radio vale 1. Si el radio vale 1 y me piden la área sombreada va a ser pi por radio al cuadrado, o sea, por 1 al cuadrado, sobre 2. Entonces sería pi medios metros cuadrados. Hallar el área sombreada si se sabe que ABCD es un cuadrado del lado 2. Tenemos un círculo pequeño y la mitad de un círculo más grande y tienen un punto de tangencia. Entonces vamos a dibujar unas líneas auxiliares para poder ayudarnos de ese punto de tangencia y de los centros de ambos círculos, donde obtenemos un triángulo rectángulo. La distancia que hay entre centros es 1 más r, que viene a ser la hipotenusa. Tenemos un cateto, que sería 2 menos r, y el otro cateto, que valdría 1 menos r. Muy bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tendríamos que la hipotenusa, que es 1 más r o r más 1, que es lo mismo, elevado al cuadrado, es igual a 2 menos r al cuadrado más 1 menos r al cuadrado. Donde tenemos que el primero elevado al cuadrado es r cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 2r, más el segundo al cuadrado, que sería 1. Igual, acá tendríamos el primero al cuadrado, que significa 4, menos el doble del primero por segundo, sería 4r, más r cuadrado. Luego tendríamos el primero al cuadrado, que significa 1, menos el doble del primero por segundo, que sería menos 2r, más r cuadrado. Simplificando algunas expresiones, r cuadrado con r cuadrado se van a simplificar. Tendríamos 1 que se va a simplificar y tendríamos menos 4r menos 2r, que pasa el otro miembro, pasa como 6r más 2r sería 8r. Y el primer miembro nos queda igual a 4. Donde tenemos que r es igual a 1 medio. Entonces el área sombreada vendría a ser pi por el radio, que sería 1 medio, al cuadrado, que es el círculo completo pequeño, más en el círculo grande tenemos pi por 1 al cuadrado sobre 2, lo que nos sale un cuarto pi o pi cuartos más pi medios. Sumando, sacando mínimo como un múltiplo, sumando acá nos sale 4 entre 4, sale 1 por pi pi, más 4 entre 2, 2 por 2 pi, por pi nos sale 2 pi, entonces nos queda 3 pi cuartos. En este caso, como es del lado 2, serían 3 pi cuartos unidades cuadradas. Piden en este caso calcular el área de la región sombreada, si ABCD es un cuadrado del lado A. Entonces nosotros vamos a hacer algunos trazos que nos van a ayudar a poder resolver nuestro problema. Vamos a trasladar también una zona.
Al trasladar esta zona tenemos una zona de amarillo nada más, que es la que nos están pidiendo. Y estamos dándonos cuenta que se forma un triángulo equilátero que vale 60, 60, 60 grados todos sus ángulos interiores. Entonces, si nosotros lo vemos como Y y X, lo vemos como un sector circular, tomando como referencia esa línea punteada nomás, con el ángulo de 60. Y tenemos la primera zona, que sería Y más X, es igual a pi por el lado, que sería para nosotros A al cuadrado por el ángulo, que es 60 sobre 360. Simplificando, sexta 1, sexta 6, nos queda que Y más X es igual a pi al cuadrado sobre 6. Ahora, si observamos Y, observamos que Y es el triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero es lado al cuadrado, sería A al cuadrado, por raíz de 3 sobre 4. Reemplazándolo adecuadamente, tenemos que el valor de X es igual a pi al cuadrado sobre 6, y como el Y pasaría a otro miembro a restar, sería entonces menos A cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahora, si nosotros lo vemos la zona que es X más S, o S más X, es también un sector circular. Sería pi por A cuadrado por el ángulo, en este caso el ángulo sería el ángulo de 30, sobre 360. Simplificando, tercia 1, tercia, nos queda entonces 12. Entonces nos queda S más X menos X, y lo reemplazamos acá. Nos queda pi a cuadrados sobre 12 menos la resta de X, que nos ha salido pi a cuadrado sobre 6 menos A cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Eliminamos las X y nos queda que el área S es igual a pi a cuadrado sobre 12 menos pi a cuadrado sobre 6. Menos por menos nos sale más A cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces sacamos mínimo en la primera parte, nos sale 12. 12 entre 12 nos sale 1 por pi a cuadrado. 12 entre 6 nos sale a 2 por 1. 2 pi a cuadrado más A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces lo podemos escribir como menos pi a cuadrado sobre 12 más A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Podemos escribirlo también incluso en otra forma, factorizando el A cuadrado y el 4. Nos queda raíz de 3 menos pi
tercios. Unidades cuadradas. Hallar el área sombreada de la siguiente figura. En este caso nosotros vamos a trabajar convenientemente con la gráfica dándonos cuenta las figuras que se han formado y vemos la mitad de un círculo grande menos un círculo pequeño y menos un círculo mediano. Entonces eso vamos a hacer. Nuestra área sombreada va a ser la totalidad, pensando que todo está como si estuviera amarillo, que sería la mitad de un círculo. Sumamos acá, y como son tangentes, sumamos que tenemos acá 2 más 6, 8. Quiere decir que el diámetro es 8, que el radio de este círculo grande va a ser 4. Entonces sería pi por 4 al cuadrado sobre 2 menos el círculo pequeño, que sería pi por el radio, que sería 1 al cuadrado sobre 2 menos el círculo mediano, que sería pi por el radio, que sería 3 al cuadrado sobre 2. Entonces tendremos que el área sombreada es igual a 16 pi sobre 2 menos pi sobre 2 y menos 9 pi sobre 2. ¿Por qué no lo simplificamos? Para poder tener fracciones homogéneas. Entonces tenemos 16 menos 10, sale 6 sobre 2, que significa 3 pi centímetros cuadrados. Hallar el área de la región sombreada. Si OE es igual a EB y es igual a raíz cuadrada de 3, además OA es igual a OB, los segmentos, entonces vamos a dibujar líneas que nos va a permitir a nosotros resolver nuestro problema. Y tenemos que si OA es igual a OB, quiere decir que tienen la misma medida, que es raíz cuadrada de 3. Además, OA es igual a OB. Entonces, si OA, que sería 2 raíz de 3, entonces OB también va a ser 2 raíz de 3. Se forma un triángulo equilátero desde el punto E hasta el centro O1, y todos sus lados valen lo mismo, que significaría raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Y lo vamos a dividir en 3 zonas. Una zona que le vamos a llamar área 1, otra que le vamos a llamar área 2 y otra que le vamos a llamar AS, que es la área sombreada. Entonces, si nosotros lo miramos en forma general, vamos a tener que A1, o sea el área 1, más la área 2, más la área sombreada, va a ser igual al sector circular, tomando en cuenta A o B. O sea que sería igual a pi por el radio, que sería 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, por el ángulo, que es 60, sobre 360. El área 1 es el área del triángulo equilátero que nos sale lado al cuadrado, que sería raíz de 3 por raíz de 3 sobre 4, más el área 2, que significaría pi por el radio al cuadrado,
por el ángulo, que significaría 120 sobre 360, más la área sombreada. Simplificando, tendríamos que eso es igual a pi por 12 sobre 6. Simplificando acá también, tendríamos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 4 más raíz cuadrada de 3 al cuadrado, me queda 3 por 120, que es 360, sobre 360 significaría 1, entonces nos queda pi nada más la área sombreada, es igual a 2pi. Quiere decir que el área sombreada es igual a pi menos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 4 unidades cuadradas. Determinar el área de la región sombreada si AE es igual a ED, AB vale 2 y BC vale 4. Entonces acá vamos a trazar líneas auxiliares y vamos a pedir las dimensiones correspondientes, pero también vamos a hacer traslados adecuadamente y obtenemos lo siguiente. La base total del rectángulo vale 4 y la altura vale 2. Pero al trazar nos hemos dado cuenta que hay 8 áreas, de las cuales las que están sombreadas son 6. Entonces eso podemos plantearlo como 6 de 8 del total del área. El área del rectángulo es base por altura, o sea, de 4 por 2. Entonces eso nos queda 6 unidades cuadradas. Hallar el área de la región sombreada de la siguiente figura. Nos dan una figura que tiene un cuadrado de 6 centímetros de lado y nos piden hallar la parte que está con celeste. Entonces, en este caso es conveniente dimensionarlo adecuadamente. Eso quiere decir que cada zona vale 2 centímetros. La área sombreada viene a ser el área del cuadrado menos, vamos a ponerlo a esto área 1 y a esto área 2. 4 veces el área 1 y menos 4 veces el área 2. El área del cuadrado es 6 al cuadrado. El área 1 es la cuarta parte del círculo, entonces es pi por el radio, que es 2 al cuadrado sobre 4. El área 2 es un triángulo cuya base mide 2 y cuya altura mide 3 sobre 2. Entonces tenemos 36 menos 4pi menos 12, que representa 24 menos 4pi centímetros cuadrados.
¿En qué relación están el área de la región sombreada y el área del círculo, si O es el centro del semicírculo? Entonces, en este caso, como no nos dan ninguna medida, vamos a suponer que esta medida nos sale R. Acá nuevamente nos sale R. El radio del círculo grande nos sale 2R. Y vamos a calcular. Dice, ¿en qué relación está el área de la región sombreada y el área del círculo? El área sombreada viene a ser el área del semicírculo menos el área del círculo más pequeño que está inscrito. Entonces sería pi por el radio, que es 2R, al cuadrado sobre 2, porque es la mitad, menos el área del círculo pequeño, que es pi por el radio al cuadrado. Entonces nos queda 4R cuadrado sobre 2 por pi menos pi r cuadrado. Entonces tenemos 4 entre 2, 2. 2 menos 1, 1. Nos queda pi r cuadrado. Y el área del círculo es pi r cuadrado. Por lo tanto, ¿en qué relación están el área sombreada y el área del círculo? Sería pi r cuadrado sobre pi r cuadrado. Entonces están en relación 1 a 1. Según el gráfico, B es punto de tangencia. AB es igual a 4 centímetros y BC es igual a 6 centímetros. Nos piden hallar el área sombreada, para lo cual vamos a hacer una gráfica con las dimensiones que nos están dando. Y tenemos que BC es igual a 6 y que AB vale 4 centímetros. Por propiedad de tangentes de la circunferencia, si BC vale 6, entonces CD también vale 6. Eso quiere decir que tenemos un triángulo notable, donde la hipotenusa vale 10, un cateto vale 6 y el otro cateto vale 8. Por lo tanto, los ángulos son 37, 53 y 90. En el punto de tangencia B, tenemos que el ángulo es 90 grados. Dibujamos otro triángulo rectángulo más pequeño, donde un cateto se dirige hacia el centro del círculo. Y el opuesto de 53 nos sale 4, entonces el opuesto de 37 nos tiene que salir 3. Por lo tanto, la hipotenusa, el opuesto de 90 nos sale 5. Como todo nos sale 8, entonces OD nos sale 3. Y el radio es 3. Con ese valor podemos hallar el área sombreada. La área sombreada viene a ser pi radio cuadrado sobre 2. Eso quiere decir pi por el radio, que es 3, al cuadrado sobre 2. En otras palabras es 9 pi sobre 2 centímetros cuadrados. Estimados amigos, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Tienen acá 2 preguntas para poder resolver. Acá ustedes tienen 2 preguntas más. Acá tienen las 2 siguientes. Dos más. Acá tienen la pregunta 9 y 10.
Según lo aprendido, vamos a ayudarlo a Boris. Les presento el diagrama propuesto por Arquímedes. Acá les presento las respuestas de los problemas y para mí ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Será hasta un nuevo video. Estamos en contacto.